Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el doctor Aportela. Muchas gracias, diputado. Gracias por las preguntas. La verdad es que oigo su pregunta y la elaboración de su pregunta, y no podemos estar más de acuerdo en que el crecimiento no ha sido suficiente. O sea, no podemos estar más de acuerdo en que lo que hemos experimentado en los últimos 30 años y que también lo vimos en estos últimos meses, no es un crecimiento que sea suficiente y tampoco es el crecimiento que un país con las características de México podría o debería de tener. La explicación de lo que ocurrió en el primer trimestre del año, diputado, y que trajo consigo la revisión del pronóstico de crecimiento para 2014, digo, el primer trimestre del año tuvo tres elementos. Dos que afortunadamente son transitorios o fueron transitorios, y un elemento que todavía no se ha disipado. El primero, que ya lo señaló usted, es el crecimiento mundial, que por cierto provocó el ajuste del pronóstico de todas las economías y de todos los analistas internacionales y de los gobiernos. Todos han venido revisando sus pronósticos. Y los otros dos factores sí son factores internos. Uno es el segundo factor, tiene que ver con los impuestos a las bebidas saborizadas, con los impuestos a los alimentos de alto contenido calórico y con el impuesto al carbono, que tuvo un efecto transitorio sobre el consumo de esos bienes, como ya lo había señalado, y que se ha venido ya disipando. Esos son los dos efectos transitorios. El efecto que todavía permanece es el efecto de la producción petrolera, donde la producción petrolera fue menor a los 2.520.000 barriles diarios que se habían pronosticado durante el primer trimestre del año. Ahí claramente hay un trabajo que es más profundo, que se tiene que realizar para recuperar la plataforma petrolera que se venía presentando. Ahora, eso es lo que pasó en el primer trimestre. Lo que sustenta el crecimiento y por lo cual el crecimiento es del 2.7%, o nuestro pronóstico de crecimiento es del 2.7%, es que en el margen estamos viendo mejores datos de actividad económica. Y yo le diría, se ha generalizado en diversos sectores de la actividad económica, tanto producción industrial, automotriz, la parte de la confianza al consumidor, la parte del empleo, como lo venimos viendo. Todos esos datos refuerzan esta expectativa del 2.7%. El pronóstico de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, yo quisiera comentar, es un pronóstico que es importante en la economía por el uso y el manejo que se le da, y por eso la Secretaría de Hacienda solo modifica su pronóstico cuando tiene información suficiente y verificable. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando tenemos los datos trimestrales del Producto Interno Bruto por parte del INEGI. Por eso es que tenemos estas fechas preestablecidas. La siguiente fecha es en agosto y luego tenemos otra fecha en noviembre de modificación del producto, o no modificación del pronóstico de crecimiento para este ejercicio. Pero sí es un tema relevante, lo revisamos con cuidado, pero hay elementos dentro de cualquier pronóstico que cambian o que escapan del control de los pronósticos. Algunas veces parece que nos tardamos más en revisar nuestro pronóstico, pero nos tardamos más precisamente porque solo lo hacemos cuando tenemos esta información suficiente y verificable, precisamente para minimizar las veces en las cuales la Secretaría de Hacienda tendría que estar modificando o no su pronóstico. Yo le diría, ¿qué tienen las reformas estructurales en lo que hemos venido trabajando y que las hacen, creo yo, reformas estructurales que tienen mayores o que tendrán mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas y para las personas de menores recursos? Y el énfasis es de las reformas estructurales que todas tienen elementos para que estos insumos de la producción de todas las personas, tanto de personas como de empresas, las puedan obtener en mejores condiciones.
Cuando se habla de que la reforma en telecomunicaciones lo que va a generar es mejores productos y a mejor precio, lo que significa eso es que para las personas de menores recursos y para las empresas van a poder tener acceso a estos insumos productivos en mejores condiciones, y eso deberá mejorar la capacidad productiva y deberá mejorar las condiciones y las perspectivas de bienestar de las familias. Lo mismo sucede con el sector financiero que usted señalaba. El sector financiero es también un activo de México, he de decirlo. Si uno ve los índices de capitalización, si uno ve cómo está manejado, es un activo de México. Tener índices de capitalización de alrededor de 14%, la verdad es que no todos los países del mundo los tienen. Pero también es un activo que debe utilizarse más. Es un activo que solo presta 28% del crédito como porcentaje del producto del crédito al sector interno, y que si uno ve las pequeñas y medianas empresas, el dato de esos 28 puntos, dependiendo de la definición que uno use, de esos 28 puntos a lo mejor 2 se destinan a pequeñas y medianas empresas. Es ahí donde estamos trabajando con la banca de desarrollo para tener estas oportunidades. No había oído el caso de las franquicias y de los 70,000 pesos, pero vale la pena explorarlo. Tengan la certeza que todo lo que hacemos, lo hacemos tratando de trabajar con el sector privado, con la banca comercial, y que todo lo hacemos con una evaluación rigurosa para no volver a algunos episodios que se suscitaron donde la pérdida esperada de los productos aumentaba de manera significativa. Aquí se hacen análisis, pero sí tenemos ahora, gracias a la reforma financiera, un mandato que nos permite tomar más riesgo y apostarle a las pequeñas y medianas empresas. En términos de la evasión, yo lo que le quisiera decir es que durante 2014 se han hecho 19,328 actos de fiscalización. Esto es en el primer trimestre de 2014. Y tuvimos recaudación por esos actos de fiscalización de 32,787 millones de pesos. Quiero decirle que el año pasado hicimos 21,000 actos de fiscalización y tuvimos 18,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos retomando una tendencia de mayor eficacia y eficiencia en las auditorías que se realizan. Y el nivel de recaudación es comparable al que teníamos en 2010. Entonces ahí es un trabajo que está realizando el SAT y que seguramente dará resultados favorables precisamente para evitar la evasión y la elusión fiscal, diputado. Y pues muchas gracias por la pregunta. Si quiere el uso de la palabra, diputado, si es tan amable para el uso de réplica. Por ahí había, no sé llamarle frases, sabiduría, que dice, en una definición de economista, dicen, el economista es aquel que se tarda la primera parte del año haciendo pronósticos y la segunda parte del año investigando por qué no se cumplieron. Espero que esto… Dice así. Bueno, yo espero que luego no ocurra con el 2.7%, lo mismo que pasó con el 3.9%, y luego tengamos que escuchar muy sesudas y muy reflexivas explicaciones de por qué no se cumplió esta expectativa. Creo, hay una cuestión que sí creo que son preocupantes. Uno de los elementos era cómo podemos jalar a la economía informal a la formalidad y en ese momento y con eso aumentar la base gravable. No sé cómo vamos, pero este dato, con todo y la explicación que dan de que muchos patrones dejaron de serlo en el Seguro Social, pues es un dato preocupante, que parece ser que la tendencia no es formalizar, sino informalizar, que sería algo grave. Segundo, un punto clave que me parece para muchos ciudadanos es la complejidad con la que pagan los impuestos. La simplificación me parece que es un clamor fundamental, hacerlo más sencillo, y creo que si se hace más sencillo también es una forma de combatir la elusión fiscal, porque por más casi seminarios que se le dan
a muchos de pequeñas empresas para saber cómo llevar su contabilidad vía red, vía internet, no ha sido precisamente muy sencillo, y ante la complejidad muchos pueden optar también, me parece, por irse a la informalidad. Entonces, me parece que no es exagerado decir que para muchos es clave que esto se haga más simple, más sencillo, más práctico el pago de impuestos. Y, por supuesto, creo que es clave también, como dije antes, el combate a la corrupción, que sea efectivo. Y pues bueno, aquí vamos a estar, como dijo el senador Ríos Peter, esto apenas comienza, va a ser un debate, empieza el debate de aquí a septiembre, octubre, que se tomen las decisiones económicas en el Congreso, y pues bueno, ahí estaremos vigilando los indicadores y discutiendo. Lo que sí me parece que dicen que quien se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Pues bueno, el asunto de las reformas, insisto, salinistas, que hablaban de que esto era nuestro gran paso al crecimiento y al primer mundo, y resultaron no ser así, pues a lo mejor habría que ser más moderados y sensatos con las reformas que vienen. Nosotros tenemos un gran debate respecto a la reforma energética. Pensamos que con los grados de corrupción que hay en el país, discrecionalidad, etcétera, abrirse a los tigres o leones de las grandes industrias extranjeras en el tema no va a ser sencillo, quizás no sea necesariamente en beneficio del país, ya lo veremos, pero una cosa es clave: estamos apostándole, y así es explícitamente, aquella competencia. Para eso dotamos de mayores facultades a los órganos autónomos en la materia, tanto en competencia como en telecomunicaciones, los órganos autónomos que tienen que buscar que haya competencia. Vamos a tener una discusión fuerte en la ley secundaria de telecomunicaciones para que esto se pueda cumplir, pero esperemos que efectivamente no queden buenas intenciones y que la competencia sea real y no haya una simulación de búsqueda de competencia, que efectivamente haya competencia y condiciones equitativas para que esto se dé, y que la competencia sea efectivamente un motor del crecimiento. Muchas gracias, diputado Belauzarán. Gracias, senadora Lidia Merodio, por acompañarnos, y bienvenido, senador Manuel Camacho. Tiene el uso de la palabra la senadora Silvia Garza Galván, del Partido Acción Nacional. Gracias, senador presidente. Bienvenido al Senado de la República, doctor Fernando Aportela. Lo siguiente que platicaré con usted, más que preguntas y más que basados en índices económicos, quiero transmitírselo desde la parte de la sensibilidad del pueblo mexicano. Quiero hablar en nombre de los más de 4 millones de repecos que existen en el país. Quiero decirle que dicen que en la vida hay dos cosas seguras: una es los impuestos y otra es la muerte, y que bueno, pues ustedes se han encargado de hacerlo primero. El año pasado solicité la palabra en la tribuna y les decía que el gobierno está confundido y que confunde a los que más tienen con los que menos tienen. Y les decía que la base de esta reforma, hablaban ustedes de que supuestamente pagarían más los que más tienen, y en realidad presentó medidas para cobrar más impuestos y que hacen más difícil el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las pequeñas y medianas empresas. Y hasta el momento no he visto ninguna propuesta del gobierno federal por gastar de manera más eficiente, no he visto las iniciativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en gastar menos dinero en el aparato burocrático de todo el gobierno federal. Cuando presentaron, como le digo yo, la miscelánea fiscal, dijeron que buscaban el bienestar de los más necesitados y mayores beneficios para aquellos que trabajan de gallo a grillo, de sol a sombra, para poder llevar ese pan a su mesa. Hoy, desde las microempresas familiares hasta los pequeños comerciantes tienen que hacer inversiones onerosas a fin de cumplir con las nuevas disposiciones que se mandataron. He recorrido mi estado, soy senadora por el estado de Coahuila,
y he recorrido mi estado y le invito a acompañar a cualquier senador de cualquier estado de la República para que usted vea el estrés en el que están viviendo esos pequeños talleres de radiadores, pequeños talleres mecánicos, el estilista, el taxista, el estanquillo, en el estrés, porque si a alguien se le tiene miedo en este país es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso le hablo que es desde la sensibilidad de lo que le digo. Los pequeños contribuyentes, también llamados repecos, ahora en ese estrés de ir a buscar por medio de la página o hablar por teléfono para la cita, para la firma electrónica, etcétera, etcétera, y que muchas veces hay gente que no maneja estos sistemas, pues hoy los hacemos gastar más. Y no se trata de que ustedes los estén financiando, porque más que un financiamiento yo lo veo como un endeudamiento, porque considero que un verdadero financiamiento es aquel el que el empresario busca por convicción para mejorar su negocio, no aquel que se toma porque no hay de otra. No tengo otra opción más que cumplir y lo tomo. El nivel de estrés que están generando a esos más de 4 millones de repecos es muy alto, señor subsecretario. Creo que cuando hicieron la reforma estaban pensando en otra cosa menos en el México real, el que se vive en las calles de este inmenso país. Y el INEGI nos da la razón. El doctor Sojo daba una alerta de recesión y ustedes respondieron con un aumento de impuestos. Nuestro crecimiento fue ajustado del 3.9 al 2.7%. ¿Cómo iremos a reaccionar ahora? En fin, doctora Portela, lo dije desde un principio. Sí, estoy hablando de la sensibilidad, de cómo les digo a mis paisanos que están o que estaban en el régimen de repecos, qué beneficios tendrán. No basta con financiar equipos de cómputo a quien quiera adherirse al nuevo club de los condenados, que usted llama régimen de incorporación fiscal o RIF. Se tenía que hacer algo más integral, que empezara por la prudencia y eficientización del gasto público. Se trataba de poner medidas que ayudaran a la base gravable aumentara, no de establecer mecanismos que llevaran a los pocos ciudadanos que estaban convencidos de pagar una cuota fija mensual o bimestral y así contribuir con la recaudación fiscal bajo la figura de repecos. Hoy esos repecos están evaluando si se adhieren o se van a lo que abunda en este país, la informalidad. Quiero que usted escoja el ejemplo que quiera, doctora Portela, y que me ayude a irme aquí tranquila, pero que le ayude a los miles que nos están viendo por el canal del Congreso y escuchando, y les dé esa tranquilidad de que les explique qué beneficio tienen de estar en este nuevo régimen. Quiero decirle qué ventajas reales se pueden señalar a este nuevo régimen y decirle que, por ejemplo, los recolectores, o también conocidos como pepenadores, hoy se les retiene el 16% a la empresa donde le venden de IVA y el 5% del ICR, o sea que hoy ganan 21% menos los más pobres de los más pobres. Y por último, ¿en cuánto y para cuándo veremos la reducción del gasto operativo del gobierno federal? Considero que esa es la cereza del pastel de una verdadera reforma fiscal. Gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el doctor Portela. Muchas gracias, senadora, por su pregunta. Quisiera yo iniciar la respuesta con su pregunta, con una de sus preguntas finales, que es la parte de cómo se ve en el presupuesto el tema del gasto corriente, que creo que es una preocupación válida. Y quiero señalarle, ya había dado el dato de enero-abril, donde tuvimos un decrecimiento de los gastos de operación del 1.8% en el periodo. Pero esto no es algo que se haya presentado solo en el periodo de enero-abril. El gasto corriente
por primera vez en 9 años, al cierre del año pasado, 2013, tuvo una caída del 0.3%. Los servicios personales tuvieron el menor crecimiento también de los últimos 9 años, con el 0.2%. Y en el mismo año se ampliaron los espacios del presupuesto para inversión y el gasto en inversión física tuvo un crecimiento de 3.8% en términos reales. Es decir, por primera vez en 9 años hubo un esfuerzo muy significativo de controlar el gasto corriente. Para la administración del presidente Peña Nieto es fundamental el control del gasto corriente. Para eso fue que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentamos una reforma que tuvo la fortuna de ser aprobada por el Congreso, donde se establece por primera vez un techo al crecimiento del gasto corriente. ¿Qué significa eso? El techo al crecimiento del gasto corriente significa que si tenemos ingresos extraordinarios por arriba de los que estaban proyectados, estos no puedan destinarse a mayor gasto corriente, porque se siente bien cuando los ingresos extraordinarios son altos, aumentar el gasto corriente, se siente mal cuando los ingresos extraordinarios desaparecen, tener que reducir el gasto corriente. Entonces, lo que queremos es que dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sea el Congreso el que determine el crecimiento del gasto corriente para asegurar que ese crecimiento sea consistente con el crecimiento de largo plazo de los ingresos y no con ingresos extraordinarios que de tanto en tanto se presentan en las economías. Pasando a su pregunta, estamos de acuerdo con usted que se necesita ver un mayor dinamismo. Ahora, sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que pasó con la homologación del IVA en frontera. Y, por ejemplo, algunas que van desde el tema de la inflación, el empleo, el número de puestos de trabajo que se generaron y también la tasa de desocupación. Lo primero que quisiera señalar es que entre la primera quincena del año y la última quincena de mayo, la inflación en la zona fronteriza se ha reducido en 62 puntos base, es decir, se ha reducido en 0.62%. En cuanto al empleo, entre enero y mayo del año pasado, en la frontera se generaron, de acuerdo al IMSS, 104,000 empleos, en enero-mayo del año pasado, en 2013. En enero-mayo de este año, la generación de empleos en la frontera fue de casi 162,000 empleos, es decir, un crecimiento de alrededor de 58,000 empleos comparado con lo que se había observado el año pasado. El crecimiento, déjenme darles el dato de crecimiento en no frontera. En no frontera, entre enero y mayo del año pasado, fue de 188,000 puestos de trabajo y entre enero y mayo de este año de 198,000 puestos de trabajo. La variación anual en lo que va del año mayo-mayo, mayo 2014, mayo 2013, de los puestos de trabajo en fronteras de 3.8%. Este dato de mayo, lo bueno de la comparación mayo-mayo es que ya no trae el efecto de la Semana Santa, senador. Y en no frontera fue del 3%. La tasa de desocupación, que creo que es otro indicador relevante, durante abril de este año, la tasa de desocupación en la frontera fue del 4.88% y la nacional fue de 4.89%. Lo que tenemos básicamente es lo que se había anticipado, que fue un efecto transitorio y de una sola vez en precios, y también un efecto transitorio en los elementos de la actividad económica. Ahora, es correcto que hay acciones estratégicas para la frontera con una inversión aproximada de 30,000 millones de pesos, y déjeme darle algunas. Primero, la eliminación de las 12 garitas en 4 estados de la franja fronteriza, y gradualmente se irán cerrando las demás garitas del país. Un fondo para fronteras de 3,000 millones de pesos, de los cuales 2,500 se utilizan en apoyo a las familias a través de la ampliación del programa Apoyo Alimentario Sin Hambre. Los otros 500 se destinaron a la Secretaría de Economía para que a través del INADEM regresen a la banca de desarrollo para dar créditos a pequeñas y medianas empresas. El impulso al turismo fronterizo mediante la facilitación del cruce
y una inversión de 22,000 millones de pesos que está en presupuesto para impulsar obras y proyectos de infraestructura. Tengo aquí el avance de lo que se llevan ya erogados alrededor de 8,000 millones de pesos. También se prorrogó el decreto de región de franja fronteriza para reducir temporalmente el arancel de importación para mercancías, entre otros aspectos. Déjeme pasar ahora al tema del repeco, de los repecos y del RIF. El aumento ha sido de 3.8 millones de repecos a 4.2 millones en el régimen de incorporación fiscal. Creo que lo que es importante de señalar de los beneficios del régimen de incorporación fiscal que usted preguntaba, senadora, es que primero, durante el primer año no hay ningún pago de impuestos, lo que hay es nada más un requisito de información y luego va aumentando de manera gradual al 10%, al 20%. 20%, 30% en el año 4, año 5, 40%, en fin, va siendo un mecanismo gradual. Ahora, ¿qué permite esto? Permite que de acuerdo al decreto que se emitió en abril pasado, el 1 de julio entren en vigor los incentivos para estar en el RIF. Un primero va a ser créditos de la banca de desarrollo con participación del INADEM. Ahí, como señalaba, ya estamos viendo los créditos tanto para pequeñas y medianas empresas y para micronegocios, y también créditos sobre todo para mujeres en el tema de microcréditos a través de Nacional Financiera y también a través de Bansefi. También va a haber un descuento a las cuotas de seguridad social, donde básicamente se dará un descuento del 50% a estas cuotas. Luego ha habido toda una serie de facilidades y de explicación del régimen de incorporación fiscal. Yo le diría, la difusión en medios se ha dado de manera muy significativa a través del SAT, con más de 1,430 eventos realizados, con más de 54,000 participantes, es decir, se ha dado toda una serie de difusión muy relevante al régimen de incorporación fiscal y de los beneficios que se tendrán en este régimen de incorporación fiscal. Creo que la transición de repeco al régimen de incorporación fiscal es una transición favorable para los contribuyentes porque los acerca más a la formalidad, porque los acerca más a los beneficios que se pueden tener en la banca de desarrollo y en los descuentos de seguridad social, y porque sin duda permite un crecimiento más parejo y uniforme de las unidades económicas en el país. Gracias, senadora. Muchas gracias, doctor. Tiene uso de la palabra la senadora Galván. Gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, pues usted mismo lo dijo, más parejo sería que el sector de la informalidad estuviera Hacienda ahí haciendo la estrategia para ese sector, traerlo a la formalidad. Eso sería más parejo. Yo le quiero pedir a usted, sigue abierta mi invitación, sobre todo a mi estado, a Coahuila, sigue abierta la invitación, doctor. El tema es el estrés, el tema es la sensibilidad. Los datos que usted me da ahí, sí, por cierto, los apunté. Todos estos datos, algunos de ellos les platiqué a la gente de los repecos. ¿Sí? Son cosas que ellos no entienden y no saben, muchos de ellos operar una computadora, ni saben qué es hablar y una firma electrónica y sacar todo, porque lo que ustedes quieren es a quién le compran los repecos. Pues hubieran tomado esas facturas, ¿verdad? Y ustedes las hubieran capturado. Creo, el PAN ya presentó una iniciativa para liberar de este castigo a los repecos. Y espero y no sea presumir, hoy México tiene más de 4 millones de nuevas empresas, porque un estanquillo no es una empresa. Doctora Portela, gracias por su atención. Muchas gracias. Senadora, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco González Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenos días, doctor Fernando Portela Rodríguez. Me sumo a la bienvenida que ya le han dado y quisiera hacerle algunos comentarios después de haber escuchado su exposición, que conllevan, por supuesto, algunos cuestionamientos que quisiera me hiciera el favor de contestar.
Dice, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió a esta soberanía en septiembre del año pasado un paquete económico en el que se argumentaba la necesidad de incurrir en déficits presupuestales para los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, respectivamente. Para 2013, la Secretaría que usted representa, señor subsecretario, señaló que de no aprobarse un mayor déficit, el Ejecutivo Federal se vería en la necesidad de recortar gasto público, afectando aún más la débil actividad económica del país. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló, dentro de los criterios generales de política económica, que para el ejercicio fiscal 2014 se requeriría un déficit presupuestario mayor. En dicho contexto, el H Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar el déficit solicitado para 2013 y para 2014. Así, el ejercicio 2013 cerró con un incremento real de 1.6% del gasto corriente y de 15.6% del capital. Cuando analizamos la composición del gasto aprobado por esta soberanía en su clasificación funcional, vemos que no solo se contempla mantener los niveles de gasto programable en términos del PIB, sino que existen rubros en que se incrementa sustancialmente. Destacan los incrementos en salud, educación, transporte, combustibles y energía, ciencia y tecnología, así como seguridad nacional con incrementos sustantivos en cada uno de estos rubros. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, también destaca un importante incremento en las provisiones salariales y económicas. En este rubro, se previeron recursos para promover acciones de desarrollo regional por más de 42,000 millones de pesos, recursos para vivienda y servicios de la comunidad por 65,000 millones de pesos, para fondos metropolitanos por cerca de 10,000 millones de pesos, así como 7,000 millones de pesos para el Fondo Guerrero, entre otros fondos de apoyo a nivel regional y a nivel nacional. Asimismo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le aprobó presupuesto para inversión física por 76,000 millones de pesos. Todos estos recursos fueron aprobados con el fin de apoyar el desarrollo nacional de una manera integral, garantizando una mayor actividad económica a lo largo y ancho del país. No obstante, el mayor gasto del gobierno no parece estar contribuyendo a un mayor crecimiento. El 23 de mayo del presente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, del primer trimestre de 2014, el cual ya se ha visto. Entiendo que esto representa un crecimiento mayor al observado en el último trimestre del 2013. Sin embargo, representa un nivel de crecimiento menor al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esperaba. Tan es así que el mismo día cambió su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2014 a 2.7%. En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2014, se señala que las finanzas públicas se encuentran en línea con lo aprobado en el paquete económico para 2014. Asimismo, se publica que el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 1.023.724 millones de pesos, monto superior en 13.2% en términos reales al observado en el mismo periodo del año anterior. El documento antes señalado destaca el dinamismo de los ramos administrativos de comunicaciones y transportes, medio ambiente y recursos naturales y Zagarpa, con crecimientos reales de 119.8%, 88.9% y 55.5% respectivamente. En cuanto al gasto de inversión física, se señala que creció una tasa real de 46.5% en el primer trimestre del año. Por otro lado, se informa que las transferencias para las entidades federativas y municipios ascendieron a 363.558 millones de pesos, monto 9.3% mayor en términos reales al del mismo periodo del año anterior. Esta información del avance del gasto parece alentadora, pero la pregunta prevalece: ¿qué está pasando con el gasto público? ¿Qué nos puede comentar sobre el gasto federalizado, el cual transfieren a los estados y municipios? Entendemos que una parte importante del incremento en el gasto público se concentra en ramos que se transfieren a los estados. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo Federal para coadyuvar a que dichos recursos sean ejercidos en línea con el calendario del presupuesto aprobado para 2014?
Nos gustaría entender mejor en qué programas, en qué proyectos, en qué regiones, estados y municipios se está ejerciendo el gasto público. Asimismo, es fundamental nos informe cuándo estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el gasto público se empezará a traducir en mayor actividad económica y, sobre todo, en más trabajos y mayores recursos en los bolsillos de los mexicanos. Por eso pregunto, señor subsecretario, ¿qué está pasando con el gasto público? Una. Dos, ¿cuándo se verá el mayor gasto público reflejado en un mayor crecimiento económico? Y la tercera, ¿podría abundarnos sobre cómo impacta el gasto federalizado en la economía de las entidades federativas? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el doctor Aportela. Muchas gracias, diputado. Gracias por la pregunta. Bueno, como ya señalé, la reforma fiscal permite hacer un esfuerzo contracíclico en términos del efecto del gasto en la economía. La forma responsable de hacerlo fue como se hizo, aumentando la capacidad financiera del Gobierno de la República, y esa capacidad financiera utilizarla de manera transitoria para tener un efecto del gasto público mayor. Y es por eso, como usted bien señalaba, diputado, que el déficit proyectado para este año es de menos 1.5%, con una trayectoria decreciente que deberá ser en 2017 regresar al balance, una trayectoria decreciente de 0.5% por año. En términos del gasto público, yo le diría una parte muy importante es el gasto en inversión física. El gasto en inversión física tuvo un crecimiento durante los primeros 4 meses del año del 37.5%. La Secretaría de Hacienda trabaja en base no a devengado, sino a flujo de efectivo, es decir, a pagado. Hacemos siempre una revisión del pago de estos recursos y sabemos que está entregado en prácticamente su mayoría a proveedores, de acuerdo a las dependencias con mayor ejecución de gasto, SST, Conagua, Pemex, CFE. Eso se ha verificado. El gasto público, como se ha señalado, tiene un rezago en términos de los impactos. Nosotros tenemos algunos cálculos de cuál es el efecto multiplicador del gasto público, pero yo le diría, independientemente del número exacto, lo que sabemos es que cuando la economía se encuentra por debajo de su potencial, el efecto multiplicador del gasto público es mayor. Y en ese sentido, en esta tendencia ascendente de crecimiento, donde nos estamos acercando más a la tendencia de crecimiento de largo plazo de la economía mexicana, estamos con un multiplicador que debe ser mayor a 1 y que se irá dando en el tiempo. Como bien señala, diputado, una parte muy importante del presupuesto se ejerce a través de las entidades federativas y de los municipios. Y yo ahí le diría que al 15 de junio a las entidades federativas se han transferido 15.875 millones de pesos a través de los siguientes fondos: 1.362 de cultura, 2.000 millones de capitalidad, deporte 1.604, FOPEDET 4.995, FOADIS 77 millones, FONREGION 1.825, PDR 4.010 millones, para un total de 15.875 millones de pesos. También a la fecha se han transferido el 50% de los recursos a los fondos de cultura y del Fondo de Infraestructura Deportiva, por un total, en el caso del Fondo de Cultura, de 1.362 millones de pesos y del Fondo de Infraestructura Deportiva de 1.604 millones de pesos. Como ya señalé, el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal se ha transferido en su totalidad los 2.000 millones de pesos. En el caso del ramo 23, como señalaba, básicamente la transferencia han sido estos 15.000 millones de pesos. Tenemos el desglose a nivel de cada uno de los estados y es información disponible. Y quisiera aprovechar para hablar del esfuerzo de transparencia que se está haciendo. La Secretaría de Hacienda tiene un portal que se llama www.transparenciapresupuestaria.gov.mx, donde hay plataformas interactivas con datos abiertos. Ya hay una plataforma del ramo 23, provisiones salariales y económicas. Hay una plataforma sobre el Plan Nuevo Guerrero y hay una sobre cuenta pública ciudadana. La actualización depende de la periodicidad con que se den los datos. La cuenta pública se actualiza una vez al año.
La de ramo 23 se actualiza de manera mensual y Nuevo Guerrero es trimestral. La de Nuevo Guerrero, del plan Nuevo Guerrero, es muy interesante porque permite localizar en los mapas las obras que se han iniciado, el monto, la dependencia ejecutora, en fin, se le trata de dar un seguimiento puntual y es una muy buena herramienta tanto de transparencia como de combate a la corrupción que está a disposición de toda la ciudadanía. Adicionalmente, como señalé, otra parte muy importante que es un efecto positivo para las entidades federativas de las reformas que se han hecho, es el incremento de las participaciones federales, que en los primeros 4 meses del año tuvo un incremento del 9.6% en términos reales. Gracias, diputado, por su pregunta. Muchas gracias, doctor. Para hacer uso del derecho de réplica tiene el uso de la palabra el senador Manuel Cavazos, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Conforme avanzamos en esta comparecencia, en esta plática, en este diálogo, se confirman cada vez más que se están cumpliendo los objetivos. Por un lado, explicar por qué el cambio del pronóstico, por qué el cambio de las expectativas y por otro lado, qué nos depara a futuro. No solamente por la tendencia o por la corrección de estas burbujas, sino también porque hay acciones de política económica deliberadas. Sin embargo, se sigue insistiendo sobre el supuesto destino manifiesto, que si estamos condenados a que si el crecimiento económico externo cae, pues también cae el crecimiento económico nacional, y esto pues no es una condena fatal. Lo que hay pues es el cumplimiento de un modelo matemático, y las matemáticas pues son intemporales. Las matemáticas no tienen espacio y tiempo, mucho menos ideología. Y en una economía abierta, mientras caiga la producción, como aquí se dijo, de los Estados Unidos, de la Unidad Europea o de los países del sureste asiático, pues va a caer la economía de los demás países inexorablemente, no porque sea esto fatídico, fatal o un destino manifiesto, sino porque se cumple una fórmula que atiende básicamente a un efecto ingreso. Pero también se nos ha platicado y se ha insistido en que existe mecanismos anticíclicos para mitigar, para minorar estos efectos y que se están poniendo en práctica. Y esto lo que demuestra es la bondad de haber aprobado esta reforma en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que nos permite ahora usar el déficit como un instrumento anticíclico que está en operación. Porque como dijo un sabio, y repito, un sabio, no un humorista, yo soy yo y mi circunstancia. Y si cambia mi circunstancia, pues cambio yo. Los pronósticos se hicieron con base en lo que se esperaba en aquel entonces de la economía internacional. Si la economía internacional cambia, pues cambian los pronósticos, y eso es lo que estamos observando. ¿Cómo estamos observando también el funcionamiento que usted nos ha explicado a detalle de la política de gasto público como política anticíclica y la absorción o adaptación de estos cambios temporales en la política de impuestos? Y aquí sí me gustaría profundizar en uno de los temas que, como dijo nuestra compañera senadora, requieren sensibilidad. Y es cierto que hay un cierto pánico entre los repecos, entre los pequeños y medianos comerciantes sobre todo, pero es un pánico que también ha sido inducido porque se habla de una reforma insensible que pide lo imposible, a sabiendas de que nadie está obligado a lo imposible. Nadie le está pidiendo a todo mundo que maneje las computadoras, ni que dé firmas electrónicas, ni facturas electrónicas, ni que tenga un boletín electrónico. Eso no es cierto. Lo que se pide es que se dé información de las adquisiciones, y si no tienen computadora, pues que lleven los papelitos, las facturas.
Y si no quieren llevarlas, van por ellas, pero se están dando todas las facilidades para que se cumpla lo que es el propósito de este cambio. No es ser insensible ni tampoco castigar más al que menos tiene, ni pedirle que tenga computadoras y que se vuelva cibernético y que entre al mundo digital y terminar con ello, con el bache digital que tenemos. No, lo que se trata es simple y sencillamente de evitar la elusión fiscal, que no es lo mismo que la evasión. Es decir, hay empresas que pagan conforme a la ley y conforme a la ley pueden pagar menos de lo que debieran pagar porque faltan estos mecanismos de doble chequeo, entre comillas, y que lo que trata de hacer este régimen de incorporación es tener esta información que reduzca los márgenes de esa elusión fiscal, y eso permite también aumentar la base gravable, que es una de las solicitudes que constantemente se le hace a cualquier reforma fiscal. De manera que estos mecanismos de difusión del SAT, de la Secretaría de Hacienda, pues tienen que ir acompañados también de mecanismos de contradifusión, de una difusión que no se funda en parámetros verdaderos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Con esto concluimos la segunda ronda y damos inicio a la tercera ronda de preguntas. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna, del Partido La Revolución Democrática. Pues ya lo agarro cansado, subsecretario. Tengo suerte. Usted hablaba de las causas que dieron origen a la disminución del comportamiento de la economía. Hablaba del menor crecimiento en Estados Unidos, a los fenómenos climáticos, la reforma fiscal y la menor producción de petróleo. Ha explicado con suficiencia los dos primeros. Yo quisiera detenerme más en el tema de la reforma fiscal y en el tema petrolero. Pero lo principal está en que dependemos mucho de nuestras exportaciones y el contenido nacional de la producción es muy bajo, por eso impacta muy poco en la economía mexicana. Necesitamos, por ejemplo, en el sector manufacturero, que es el más dinámico, solo el 28% tiene contenido nacional. Esto limita los efectos multiplicadores hacia el resto de los sectores de la economía. Estamos exportando importaciones y eso es sumamente grave porque ustedes están basados en el modelo exportador. En el tema de la reforma fiscal, quisiera decir, la reforma fiscal tuvo como propósito aumentar la recaudación y aumentar las tasas, las tarifas. En un marco de crisis, cuando se aumentan los impuestos y se aumentan las tarifas, se cae en recesión. Y es justo lo que pasó. Cuando en diciembre advertíamos de estas circunstancias, que la economía no estaba sólida como para aumentar los impuestos y aumentar las tarifas, ustedes optaron por la recesión. No quieren que se le llame recesión, pero el primer trimestre la economía creció 1.8%, per cápita es 0.7%, o sea, nada. Pero ustedes dicen que el promedio va a ser 2.7, que o sea, al principio no importa tanto, vamos viendo los resultados, será de 2.7. Para que pueda ser de 2.7, la economía tendría que crecer en los 3 trimestres siguientes 3%. Ya pasaron 2 trimestres y el segundo fue peor que el primero. O sea, ¿cómo podemos crecer en 3 trimestres 3% de la economía para que en promedio pueda ser de 2.7? Pues ya no se logró, es otra cifra falsa. O puesta al revés, necesitamos para poder crecer 3% exportar al menos el 8%, porque todo el modelo está basado en las exportaciones. Tampoco fue, porque nos están enterando ustedes en el informe trimestral de que
nuevamente cayeron las exportaciones. El efecto del aumento de los impuestos trajo como consecuencia un aumento en los ingresos tributarios. Ustedes mismos se ufanan de que se aumentaron los ingresos tributarios en 10.7%, pero eso fue cargarlo en los contribuyentes cautivos. Y en otro elemento, aumentaron los precios de la gasolina, el gas, la electricidad, las casetas cada rato, y esto aumentó también, fue el aumento en los organismos o empresas en 4.4%. Pero tener más ingresos no sirve de nada si el gasto no es eficiente. Y yo estoy leyendo el informe trimestral, o sea, el de usted, no estoy en otro documento. El gasto programable aumentó 15.2%, pero el gasto corriente volvió a aumentar 9%. Y dicen ustedes que el gasto en inversión física aumentó 46.5%. ¿Cómo es posible que un incremento de este volumen no tenga impacto en la economía? Hay de dos cosas: o los proyectos que están escogiendo ustedes para invertir no son los adecuados, o están pagando el contratismo, es decir, la inversión simulada, o una combinación de ambas, porque aumentar la inversión física neta, que a mí me dio muchísimo gusto, 46.5%, qué lindo, pero si eso no impacta a nivel del crecimiento económico, algo está mal. Lo más preocupante es que la inversión pública se está haciendo con financiamiento, con deuda. Están endeudando al país para un efecto prácticamente nulo en el crecimiento económico. O sea, aumentaron 46%, pero leo las cifras de usted. Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, la deuda neta del sector público creció en 66,000 millones de pesos. Fíjese qué grave. Pasó en diciembre 2013 de 35% del PIB, el PIB, a 36.5% del PIB 3 meses después. O sea que en 3 meses la deuda subió 1.5% del PIB. Esto es inaceptable, nunca lo había visto, es antieconómico. Y esta deuda es solamente la diferencia entre ingresos presupuestarios y gastos. No estoy incluyendo PIDIREGAS, IPAB, el PIC-FARAC, etcétera, que si eso fuera, pues hay que agregarle 6,5 billones, o sea, otro 40.3% del PIB. Pero en diciembre de 2013 fue de 38.3% del PIB esta deuda contingente. En 3 meses aumentaron los requerimientos financieros en 131,000 millones de pesos, es decir, en 2 puntos de PIB, nunca lo había visto. El mayor gasto público no impulsó el crecimiento, a pesar de que aumentó 35.2% para proyectos de inversión, ya decía yo, y específicamente 46% en inversión física pública. Los programas sociales tampoco mejoraron. El gasto social creció, su cifra, 7%, pero los ingresos tributarios subieron 10.7%, es decir, se le quitó a la gente más de lo que se le dio. Para colmo, el gasto del gobierno en administración creció 14.5%, muchísimo más que el gasto social. Dicho de otra manera, aumentaron los salarios de la alta burocracia y no así los salarios del resto de la población. Paso por el tiempo, aunque hay mucho que hablar, pero paso a ingresos petroleros. Usted considera que la economía no crece porque se redujo en 0.7% la producción de petróleo y porque cayó el precio del crudo, lo cual es cierto. Pero hay que señalar
que la disminución en la producción de petróleo es deliberada. Es una decisión tomada por ustedes, no es una contingencia, no es una circunstancia, es una decisión del gobierno parar la producción del petróleo hasta que no se haga la reforma energética. Pero no decían que la caída de la producción era la causa para privatizar. ¿Por qué paran la producción? Y baste señalar, primera plana de reforma del 16 de junio, paran las plantas de producción de petróleo deliberadamente. Tampoco se debe a una falta de presupuesto, porque los diputados les asignaron nada más para Pemex 527.677 millones de pesos, y para PEP, es decir, para la producción de petróleo, Pemex Exploración Producción, 302.000 millones de pesos. No fue falta de presupuesto. Parar la producción hasta que se apruebe la reforma energética me parece muy irresponsable. Decidir, yo paro las plantas y están paradas 1,000, creo decía el periódico. No abordan el tema de cómo aumentar la producción. Pero quiero enseñarle una gráfica de Pemex que la entregó al Senado, y he leído las 21 leyes de la reforma energética. La reforma energética no se plantea aumentar la producción de petróleo, eso dice el spot, eso dijo el presidente cuando presentó la reforma energética, que era para subir de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día a 3 millones de barriles de petróleo crudo al día, y no es así. Es para repartir, ninguna de las 21 leyes trae efectos, indica que en este sexenio vaya a subir más allá de 2.5 la producción de petróleo. Las leyes son para repartirse la renta petrolera entre ustedes y los privados, no para aumentar la producción de petróleo. Y aquí está la gráfica de Pemex, como en todo el sexenio, viene año con año, es la misma producción de 2.5, y cuando sube a 3 millones de barriles al día es con los nuevos proyectos, pero los nuevos proyectos vendrán a partir del 2020, del 2022, o sea que en este sexenio no va a aumentar la producción de petróleo, sino que se va a mantener, si bien nos va, en el mismo nivel, y lo único que están haciendo con las leyes es distribuir de otro modo la renta petrolera. Que económicamente, ¿cómo se puede sostener que ahorita tenemos 100% de renta petrolera y ahora se le va a dar un porcentaje, que no dicen las leyes cuánto, va a quedar a discreción del secretario de Hacienda? ¿Cuánto es el porcentaje que se le va a dar a los privados? No sabemos, pero lo que sea es menos, vamos a tener menos ingresos de renta petrolera. Termino diciendo que tampoco se están usando los excedentes petroleros para la producción interna de petrolíferos, y los petrolíferos en el mercado valen el triple o el cuádruple, o se multiplica el valor del crudo. Pero déjeme decirle algo sumamente preocupante en relación a las cifras del petróleo. Un grave problema es la ronda cero. Ya sabe usted que Pemex se quedó solo con el 42% del total de las reservas habidas y por haber, que los privados se quedaron con la mayoría, con el 58%, y estoy hablando 1P, 2P y 3P. Del total de reservas, Pemex se queda con la minoría. Eso es lo que pidió Pemex, pero ha dicho la Secretaría de Energía que no le va a dar más que una tercera parte de lo que pidió. Si las reservas que teníamos alcanzaban para 9.5 años, y si nada más le van a dar a Pemex la tercera parte de lo que pidió, pues nada más va a haber petróleo para 3 años. Y por eso, tal vez digan ustedes que al final del sexenio vamos a tener que importar petróleo, cosa que sería muy grave. Veo que me está emocionando el tiempo, le agradezco la tolerancia. Sí. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el doctor Portela. Bueno, antes que nada, muchas gracias, senadora, por su pregunta. Como siempre es una pregunta
muy bien analizada y muy bien desarrollada. Yo déjeme comenzar por la parte de la deuda pública, que creo que vale la pena señalarlo. Efectivamente, la deuda pública también es otro de los indicadores económicos que tiene su estacionalidad, es decir, que tiene vencimientos y tiene periodos de vencimientos y periodos de contrataciones. Lo que sucedió durante los primeros 4 meses del año, para ser exactos, es que debido a las fortalezas de la economía mexicana y del gobierno, de las finanzas del gobierno federal, fue posible tener una muy buena ventana de oportunidad en los mercados externos. Y básicamente durante los primeros 4 meses, tuvimos la oportunidad, de enero a abril, tuvimos la oportunidad de hacer todas las colocaciones, prácticamente todas las colocaciones en el mercado externo. Eso lo que hace es que el saldo de deuda se abulte en estos primeros 4 meses del año, y por eso ve usted un crecimiento de 1%, de 1,5% con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, en el saldo de la deuda pública. Pero la evolución de la deuda pública durante el año, durante todos los meses, conforme se vayan dando las amortizaciones de la misma, y dado que ya no vamos a emitir fuera quizás alguna emisión pequeña en algún mercado específico para darle mantenimiento, se irán emparejando los números, senadora. Y ahí lo que va a ver usted al final del año pues son indicadores tanto de nivel de deuda a PIB como de requerimientos financieros del sector público a PIB, que son consistentes con las metas de finanzas públicas que fueron autorizadas por el Congreso, que son de 1.5% de déficit a fines del ejercicio 2014. Quisiera pasar ahora al tema del gasto y al tema de la situación económica, que es el tema que nos ocupa en esta reunión de trabajo. Precisamente fue la medida contracíclica o la herramienta contracíclica la que se utilizó para favorecer el crecimiento económico durante 2014. La economía presenta fundamentos sólidos, es lo que vimos en la presentación. La economía está creciendo, senadora, está creciendo a tasas moderadas, pero está creciendo. El único trimestre donde tuvimos un decrecimiento fue el segundo trimestre de 2013, y desde 2010 básicamente no había habido ningún trimestre de crecimiento negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la economía está creciendo, está expandiéndose. No se está expandiendo a una tasa suficiente, pero se está expandiendo. Bajo ninguna definición de recesión, la economía se encuentra en ese supuesto, bajo ninguna. ¿Por qué? Porque adicionalmente a lo que señalo, no hay ningún analista internacional, ni ninguna institución, ni INEGI, ni Banco de México, ni ningún analista internacional que pronostique una tasa de crecimiento negativa para 2014. La tasa de crecimiento es positiva, y la de nosotros, nuestro pronóstico es de 2.7%. El pronóstico de los analistas de la última encuesta Banamex también está en 2.7%. En fin, se señala una expectativa de crecimiento positiva durante 2014. Quisiera pasar ahora al tema del uso del gasto. El gasto, usted nos dio el dato del reporte de finanzas públicas, del reporte trimestral, donde es 46.5%. El dato enero-abril es un poco menos, es del 37%. Y eso lo que refleja básicamente es que se ha venido gastando con oportunidad. Como señalaba, la Secretaría de Hacienda trabaja con pagos no en devengados, sino en flujo de efectivo, y eso lo que refleja es que el dinero ha sido entregado a los proveedores en la economía. Adicionalmente, señala usted los datos de crecimiento del gasto en servicios personales y de algunos gastos de operación. Hay que recordar que en el gasto corriente y en gastos en servicios personales y de operación, la contabilidad incluye los gastos de pensiones.
y de servicios personales. Y los gastos de pensiones son derechos adquiridos que se tienen que pagar independientemente de lo que suceda. ¿Eso qué quiere decir? Que esos datos de gasto en pensiones tienen una tasa de crecimiento positiva que deriva de la curva de la transición demográfica que tenemos en México, senadora. Por eso los datos que presentamos, el esfuerzo verdadero del gobierno en términos de la reducción del gasto corriente se da cuando se excluye, o de gastos en servicios operativos, se da cuando se excluye el tema de pensiones. Y ahí es donde tenemos una reducción en los primeros 4 meses del año del 1.8%. En términos de los salarios, lo único que quisiera comentar es que este año tampoco hubo un aumento en términos nominales de los salarios de los empleados del gobierno federal, entonces tampoco eso ha propiciado ningún tipo de crecimiento en el tema del gasto corriente. Pasando a una reflexión más general de la situación, le diría, de las finanzas públicas y de cómo se ha venido dando. Yo creo que los elementos que se dieron en la reforma fiscal y sobre todo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos dan un mejor marco de control, senadora. ¿Por qué? Por el techo al gasto corriente, que ahora se va a tener que autorizar en el Congreso, y 2, porque esa diferencia que usted señaló entre el nivel de deuda y los requerimientos financieros del sector público es importante. Déjeme decirle por qué. Porque los requerimientos financieros del sector público de cada año reflejan la posición fiscal del gobierno, no el déficit pequeño, sino el déficit amplio. Es el que refleja la posición fiscal del gobierno. Y es importante que esa posición fiscal del gobierno sea controlada. Por eso es que el secretario Videgaray adoptó y propuso al Congreso que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se controlara a los requerimientos financieros del sector público y se adoptara la metodología del Fondo Monetario Internacional para considerar todo lo que suma y resta de lo que el gobierno tiene que tener de financiamiento cada año. Porque el déficit estrecho puede ser de 0.5 o de 1 y el requerimiento financiero del sector público puede ser más alto. Y el objetivo es tener un control sobre los dos números, sobre el déficit estrecho y sobre los requerimientos financieros del sector público. En términos del sector energético, es un debate que se está dando hoy en día. Yo creo que están las propuestas y básicamente nosotros en el Gobierno Federal, en la Secretaría de Hacienda, trabajamos para que eso que se ha venido dando, sobre todo el seguimiento puntual a los ingresos que provienen del petróleo, se dé de manera adecuada. Y es por eso que sí observamos esta menor producción durante el primer trimestre y observamos que propició un menor crecimiento de la economía mexicana. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora, si está amable. Me quedo con su compromiso, señor subsecretario, de que ya no va a haber ninguna contratación de deuda, al menos en lo que resta del año, que toda la contratación ya ocurrió y por eso ese impacto, pero ya no, ni un quinto para más a la deuda. Nada más déjeme precisar, de la parte internacional, que es a la que me refiero, ya terminamos, es la parte internacional y quizás, le digo, solo nos falte 500 millones de dólares en un mercado muy específico que es tema de mantenimiento. A eso sí me puedo comprometer, a que en mercados extranjeros no más de 500 millones de dólares en lo que resta del año. Pues luego hacemos las cuentas. Pero hablaba usted de las reformas estructurales, ya se le dieron 4, una de ellas fue la reforma financiera y no le movimos ni una coma, ¿se acuerda? Bueno, usted prometió que con la reforma financiera bajaría el costo del crédito, hoy nos informa que efectivamente las tasas de interés han bajado y yo lo que quiero subrayar es que no bajaron por una mayor competencia en el sistema bancario, que es el objetivo de la reforma financiera. Bajó porque el Banco de México bajó la tasa TIE, la tasa de interés interbancario a 28 días, que es la que arrastra al resto de las tasas. Y efectivamente el Banco de México la bajó
de 4.7 a 3.8%, es decir, tuvo una caída de 19.6% la TIE. Sin embargo, las tasas que cobran los bancos solo bajaron 3%, de 12 a 11.6. O sea, los bancos no están haciendo todo, además de que la cartera vencida subió 43%. Rápidamente decirle el tema de la inflación. Bien, usted aquí nos subrayó que logró bajar la inflación a una tasa ahora de 3.44, lo cual es cierto. Sin embargo, se omite decir que la canasta básica, los precios de la canasta básica, que es el del 70% de la población, subió a 4.8 y rebasó la meta inclusive fijada por el Banco de México. Pues simplemente decirle también que el crédito al consumo, volviendo a la reforma financiera, aumentó 5.1%, como bien usted lo dice, pero esa cifra no coincide con la que nos da la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego lo checaríamos. Termino diciéndole que una de las cosas que usted comentó el día de hoy es de que las remesas familiares aumentaron 10.4% en el primer trimestre y tan solo en marzo subieron 16%, lo cual es cierto. Pero eso, que son buenas noticias, el gobierno no tiene que mover ni un dedo, o sea, no se debe a una política económica, monetaria, un esfuerzo del gobierno, es el logro exclusivo del trabajo de nuestros trabajadores migrantes. Y subrayo, la reforma laboral ya se aprobó, la financiera ya se aprobó, la fiscal ya se aprobó, la educativa ya se aprobó, así que ya no digan que están esperando a que se les aprueben las reformas estructurales. Ahora, si es la energética, pues la energética menos, porque esa nos va a quitar en lugar de darnos. Insisto, no va a aumentar la producción de petróleo, lo están diciendo ustedes mismos, y todas las leyes son para bajar el monto que hoy tenemos de recursos. ¿Cómo le van a hacer para bajar? Porque además el secretario de Hacienda se comprometió, dijo él, a no modificar la reforma hacendaria. Yo creo que merece muchas modificaciones, pero entre otros se comprometió a ya no aumentar los impuestos, y figúrese si los vuelve a aumentar, pero si ya no los va a aumentar, ¿de dónde van a tapar el hoyo que va a dejar el reparto de la renta petrolera con los privados? Gracias, señor secretario. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de la palabra la senadora Silvia Garza Galván. Muchas gracias, senador presidente. Y quiero nada más contestar al senador, de que a mí, la verdad, no me preocupa lo que diga el gobierno federal. Lo que recojo día a día de caminar en las calles es otra cosa, senador. Las cuestiones macroeconómicas, cuando usted recorre las calles, sí, se va uno hacia la microeconomía y entonces ahí nos podemos emparejar. Y cito al filósofo de Güemes, yo sí lo cito, senador, que dice que el dinero no da la felicidad, sobre todo si es poco. Y en ese caso en Coahuila, en donde más allá de matrices económicas, etcétera, de insumos, productos, hay un sector minero que fue afectado con los nuevos impuestos, un sector importador y exportador que también fue afectado por las modificaciones del esquema del comercio exterior, sectores productivos e industriales que tuvieron que afectar a sus empleados por la eliminación de esquemas de deducibilidad, de prestaciones a sus empleados, y miles de repecos que se vieron afectados en su tranquilidad por el estrés y falta de sensibilidad de las políticas públicas de este país. A mí me dará mucho gusto que el taxista, el dueño de la tiendita de abarrotes, el que corta el pelo, pues entendiera qué quiere decir elusión fiscal. Y doctor, termino mi pregunta, que esto fue para el senador. A usted le digo que me gustaría mucho me dijera, por favor, en la reforma a los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos, hay más alrededor de 500,000 familias coahuilenses que dependen directa o indirectamente precisamente de la minería. Me gustaría saber cuándo empezará a llegar el porcentaje que se estableció
para el Estado y los municipios, ¿cómo va a ser canalizado y de cuánto se estima que será para este 2014? Si me hace el favor. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el doctor Portela. Muchas gracias, senadora. Gracias por la pregunta. Mire, sí, lo que usted señala son los artículos referentes al régimen fiscal del sector minero. Yo quisiera primero hacer una reflexión. Los impuestos a la minería como porcentaje de las utilidades antes de la reforma eran del 38.3%. Después de la reforma fueron del 46.1%. Como porcentaje de las ventas, el número pasó de 1.2% a 2.8%. La pregunta relevante es cómo se compara eso con las tasas que se graban en otros países con producción minera. Canadá, hoy tenemos que sus impuestos a la minería como porcentajes de sus utilidades son del 48.5%. México, como señalé, ya con la reforma es del 46.1%. Perú, 47.6%. Chile es prácticamente la tasa de México, de 45.9%, aunque como porcentaje de sus ventas es mucho más alto, es del 4.4% con relación a México, que es del solo el 2.8%. Y Australia, la carga tributaria de Australia es de 53.9%. Entonces, el impuesto que se cobra a la minería como porcentaje de las utilidades es competitivo comparado con otros países donde se cobran impuestos a la minería. Adicionalmente, quisiera yo señalar cómo va la producción industrial minera no petrolera en México durante el año. Como señalé, fue una de las que tuvo un crecimiento significativo en el primer trimestre del año. En enero de 2014 tenemos una tasa de crecimiento del 7% en su índice de variación, en febrero del 6%, en marzo de casi 14%, del 13.8% y en abril del 7.33% de crecimiento. El promedio del periodo enero-abril de México es de 8.55, comparado con otros países. Chile fue de 2.81, Estados Unidos 0.33, Gran Bretaña 2.39, Noruega 4.36, 6.55 Holanda, Turquía 3.94. ¿Qué quiere decir esto? Que también la producción industrial minera no petrolera, a pesar del nuevo gravamen, ha tenido un efecto y un desempeño favorable. En términos de la inversión extranjera directa, lo que vimos en las industrias extractivas durante el primer trimestre fue una inversión de 440 millones de dólares. El primer trimestre del año pasado fue de 147 millones de dólares, entonces ahí tampoco estamos viendo un efecto en ese impuesto. Este impuesto se paga de manera anual. Se dio la facilidad de pagarlo de manera trimestral, pero las empresas no tomaron esa facilidad, lo van a pagar de manera anual, así que el primer pago será en abril de 2015. El pago, como sabe, se distribuye 20% al gobierno federal, 30% a los estados mineros y 50% será para los municipios mineros. Todavía estamos determinando cuánto será la recaudación, estimamos que será aproximadamente de unos 1.500, 2.000 millones de pesos, pero estamos determinando el número de la estimación. Pero sí se trató de que el uso de este gravamen tuviera un fuerte espíritu federalista, por eso es que la mayor cantidad se asignará a los municipios donde se haga la actividad extractiva y en ese sentido a los municipios como de Coahuila, donde tendrá un efecto positivo en abril del año que entra, porque es la periodicidad con la cual se paga el impuesto, senadora. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Galván, por favor. Gracias, doctor Fernando Portela, por su respuesta. Y seguiré insistiendo y me va a tener seguido ahí en la Secretaría y a nombre de los millones de repecos de este país. Sí le pido, le comente al doctor Videgaray, caminar, preguntar, ¿sí? Porque no es un estrés emocional al que me refiero, es un estrés
donde la falta de pesos constante y sonante en la bolsa de cada uno de ellos, ¿sí?, los potencializa. Y también estaré muy atenta a este impuesto que me interesa muchísimo y sobre todo que llegue completo al municipio. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Perdón. Una disculpa. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos, señor subsecretario, a esta comisión permanente en estas excelentes instalaciones del Senado de la República. En primera instancia, reconocido por la objetividad de sus comentarios del día de hoy. Quizás algunos pretendan ver el vaso medio lleno y otros medio vacío. Lo importante, y hablando de crecimiento económico, es la objetividad con la que se realice un análisis matemático, como se vio aquí y se ha escuchado por parte de los legisladores que el día de hoy hemos hecho uso de la palabra. Primero, enhorabuena por la felicitación al Banco de México, que ha coadyuvado sin lugar a dudas a los niveles de inflación decrecientes que se tiene en el país. Órgano, por cierto, constitucionalmente autónomo, como uno más de los que hemos creado por parte de este Congreso de la Unión y que nos dice que es el camino adecuado de fortalecimiento de órganos constitucionalmente autónomos dentro del Estado mexicano. Ha señalado las fortalezas que se tiene dentro del gobierno de la República con un tipo de cambio flexible, las reservas internacionales, una calificación de deuda que ha ido beneficiando o mejorando en su propia calificación y que no es producto de la casualidad, es producto de un buen manejo de las propias finanzas públicas. Esto, y lo dice un servidor que es diputado federal del Estado de Nuevo León, sin lugar a dudas ayuda a cuando se emite deuda de carácter corporativo. Varias de las empresas de las cuales son su sede en mi estado han sido beneficiados de esta nueva calificación de la deuda en beneficio del país. Ha sido muy claro en el sentido de recordar el problema económico mundial de 2008-2009 y la recuperación que ha tenido sobre todo el vecino país del norte, que es un referente internacional, nos guste o no nos guste, y en la cual ha sido muy lenta y muy frágil, de acuerdo a los propios comentarios aquí vertidos. Inclusive el propio Banco Mundial ha establecido, y así se ve no solo en la gráfica, sino en los comentarios que se han vertido, de que los crecimientos del mundo fueron modificados a la baja. Esto, como bien fue señalado aquí, de ninguna manera nos congratula. Claro que queremos crecer. Claro que el crecimiento que se ha tenido hasta este momento no es el esperado ni el deseado por todos los mexicanos. Claro que ese 2.7% no nos tiene satisfechos y usted ha sido muy honesto en manifestarlo de esa manera, independientemente que ha sido el crecimiento promedio de los últimos 30 años en este país. Nos congratula que se haya mejorado el sector de la construcción y que tenga una recuperación, porque eso implica un mejoramiento en las finanzas no solo macroeconómicas, sino directamente de la propia microeconomía. Por otro lado, la fortaleza que se tiene en la exportación del sector automotriz. Y aquí cabe señalar las reglas que se tienen sobre contenido nacional en el sector automotriz. Yo quisiera recordar que la reforma energética, la constitucional de la reforma energética, prevé de manera muy clara el fortalecimiento de contenido nacional.
Este ejemplo que se pone del propio sector automotriz nos ayuda a decir, ese es el camino, y nosotros como legisladores tendremos que cuidar que se cumpla con ese contenido nacional. Eso no significa ahuyentar o tratar de no ser beneficiados por todo aquello que implique una inversión extranjera, pero sin lugar a dudas ha sido una mística de este Congreso de la Unión el trabajar con un fortalecimiento de los contenidos nacionales. Enhorabuena porque las participaciones federales en términos reales hacia los estados del país tengan un incremento del 9.6%. Pero creo que aquí cabe hacer dos puntualizaciones y que es una de las preguntas que tenemos. Lo primero que legislamos con una iniciativa preferente del gobierno anterior fue una reforma laboral, pero también una reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, que implica mayor transparencia en el ejercicio de las finanzas públicas. Y hay programas dentro de esa Ley de Contabilidad Gubernamental que queremos saber cuál es el estatus que se tiene, porque pareciera que lo único que nos preocupa es el